El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 8, del versículo 4 al 15. Un día se congregó un gran número de personas, pues la gente venía a verlo de todas las ciudades y Jesús se puso a hablarles por medio de comparaciones o parábolas. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino. Lo pisotearon y las aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre rocas, brotó, pero luego se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinos, y los espinos crecieron con la semilla y lo ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, creció y produjo el 100 por 1. Al terminar Jesús exclamó: «Escuchen pues, si ustedes tienen oídos para oír». Sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. Jesús les contestó: «A ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás les llega en parábolas. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprenden». Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la cogen con alegría, pero no tienen raíz. No creen más que por un tiempo y faltan a la hora de la prueba. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los ahogan con el paso del tiempo y no llegan a madurar. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y perseverando dan fruto. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy Jesucristo nos concede su palabra con tanto amor. Nos da su palabra para que nosotros no seamos presa fácil del maligno. Nos habla de su palabra para cogerla en el corazón. Por eso habla en parábolas Jesucristo. Porque hay mucha gente que en ese tiempo y en los tiempos de hoy tienen oídos pero no escuchan. Pues muchas veces tenemos la palabra de Jesucristo tan cerca a Jesucristo de acogerla, pero sin embargo no sabemos apreciar, acoger tanto amor gratuito que nos concede para que nosotros estemos siempre firmes en la fe y así fácilmente no ser presas fáciles del demonio o el maligno que nos acecha día a día y de generación en generación. Quiere arrebatarnos la palabra de Jesucristo. Por eso Jesucristo hace su mensaje a través de parábolas, como un sembrador que vino a sembrar en tierra. Una parte cayó, pues este sembrador, al salir a sembrar, una parte cayó, dice, a lo largo del camino. Y así, otra parte cayó sobre las rocas y otra cayó en espinos. Y así sucesivamente, otra cayó en tierra buena. Y Jesucristo les da a conocer lo que quiere decir esta parábola a sus discípulos, a los que lo siguen. Porque ahí bien claro dijo. Al terminar Jesús exclamó: «Escuchen pues, si ustedes tienen oídos para oír». Sus discípulos le preguntaron
qué quería decir aquella comparación y Jesús les contestó: a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás les llega en parábolas. Y así pues, mirando, no ven y oyendo no comprenden. Si tuviéramos un corazón dispuestos para acoger a Jesucristo, yo, tú y cada uno de nosotros, pues Jesucristo rebalsa en bendiciones, en gracias, en dones, en talentos, entregarlos a cada uno de sus hijos a través de la palabra. Su palabra nos hace ser libres, libres en la verdad de Jesucristo, en caminar en el buen camino, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. A través de Jesucristo podemos ser salvos. Él nos conduce por el buen camino y Él no nos permite estar en pecado, porque Jesucristo es santo y nos santifica a la medida que nosotros perseveramos, escuchamos la palabra y lo ponemos en práctica día a día. Habrá muchas dificultades en la vida, pruebas, pero si tenemos la palabra de Jesucristo, que confiamos en Él, pues el maligno se irá de nuestro corazón, de los malos pensamientos, los malos deseos. Hasta nuestros actos se irán de hacer ese mal. Porque Jesucristo nos libera de todo. Nos libra de todo. A menos que nosotros no queremos recibir la palabra de Jesucristo en nuestra vida, porque queremos vivir una vida, pues, del libertinaje, de hacer lo que quieren. Porque no creen, porque han sido seducidos fácilmente, así como una parte, pues, de la semilla cayó en piedras, en rocas. Pues ahí mismo lo dice. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. La semilla, la palabra, es lo que nosotros vamos a conceder dentro de nuestro corazón a Jesucristo. Es la palabra de Dios. Lo que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Jesucristo mismo lo está diciendo. El diablo o el demonio nos arrebata la palabra de Jesucristo, porque no quiere que nosotros nos salvemos o seamos salvos. Y no quiere que creamos en Jesucristo, porque el demonio, el diablo, tiene odio a Jesucristo, quiere destruirlo. Pero nunca ha podido y nunca podrá serlo, porque Jesucristo vive y reina por toda la eternidad. Su palabra tiene poder de vida, nos sana, nos purifica, nos santifica. ¡Cuántas gracias Jesucristo nos da día a día a través de su palabra! Por eso Jesucristo da en parábolas a las personas que no quieren escuchar. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la cogen con alegría, pero no tienen raíz, no creen más que por un tiempo y fallan a la hora de la prueba. ¿Cuántos de nosotros fallamos en el momento más difícil de nuestra vida? Con una enfermedad, con problemas económicos. No confiamos en Jesucristo. Esa es la prueba más difícil. Y viene el demonio, pues nos hace caer en tentación. Y nos llega hasta en los pensamientos malos de no poder solucionar ni un problema, porque pensamos que la vida se acaba aquí. Hasta deseamos la muerte. Y eso Jesucristo no nos permite pensar cuando estamos perseverando, continuando en su palabra, confiados en Él. Jesucristo obrará en grandes proezas. Dejemos que Él se manifieste, porque su palabra tiene poder de vida. ¿A quién cree en Él y tiene fe? Pues Jesucristo hará a conocer su inmenso amor. Y así pasaremos esa prueba que Jesucristo nos concede en el Evangelio de hoy, a través de la parábola.
Pues lo que cayó entre espinos son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida los ahogan con el paso del tiempo y no llegan a madurar. ¿Cuántos de nosotros no maduramos nuestra fe? La fe es una continuidad, es constante. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso y la guardan y perseverando dan frutos. Esos son los que llevan la palabra de Jesucristo y lo ponen siempre en práctica, porque Jesucristo nos concede su palabra para ser constantes. Amén.